Le propuse matrimonio a mi novia frente a toda su familia. Ella dijo que no. Pensé que era por vergüenza, hasta que leí el grupo de WhatsApp. Hombres que propusieron matrimonio y recibieron un no. ¿Qué pasó después? Yo salía con Valeria desde hacía 2 años y creía que lo tenía todo bajo control. Era del tipo que colorea el calendario con marcatextos y ya tenía todo nuestro futuro planeado en una hoja de Excel. Compromiso a los 27, casa a los 29, hijos a los 31. Y eso me encantaba de ella, porque soy pésimo para planear algo más allá de qué voy a almorzar. Así que, cuando llegó su cumpleaños 27, supe que era el momento. Me gasté 3 meses de sueldo en un anillo y organicé una cena súper romántica en su restaurante favorito en Ciudad de México. Estaban sus papás, sus 2 hermanas, hasta la abuela, que no sale de casa por nada. Pensé, si a Valeria le encanta planearlo todo, seguro querrá que todos estén presentes en este momento. Me arrodillé justo cuando trajeron el pastel. Ni siquiera había terminado el «Valeria, ¿quieres casarte conmigo?», cuando me interrumpió con una mirada desesperada y dijo «Espera, ¿estás hablando en serio ahora?». Y luego vinieron las palabras que todavía me hacen encoger por dentro. «No, Ricardo, no puedo hacer esto». Toda la mesa se quedó en silencio. Su papá parecía querer esconderse debajo del mantel. Su mamá trató de disimular con una risita nerviosa y empezó a decir algo como «Los jóvenes de hoy están tan apurados, ¿no?». Y yo ahí, de rodillas, sosteniendo ese anillo carísimo mientras el mesero se quedaba parado sin saber si todavía debía cantar feliz cumpleaños. Inventé alguna excusa, dije que tenía algo del trabajo y básicamente huí de ahí. Al día siguiente, Valeria me mandó un mensaje larguísimo diciendo que había entrado en pánico, que no estaba lista, que no era nada contra mí. Pero algo no cuadraba. La chica que planeaba hasta nuestras compras del fin de semana con días de anticipación, de repente no estaba lista para algo que mencionaba desde la tercera cita. 2 semanas después, mi amigo Miguel me llamó, en shock. Había salido una vez con la amiga de Valeria, Camila, como 6 meses antes, y nunca lo sacaron del grupo de WhatsApp de ellas. Valeria estaba mandando capturas de pantalla de mis publicaciones viejas en Facebook, tipo yo con mis calcetas de Darth Vader o hablando de cómics, y burlándose de mí con sus amigas. Escribía cosas como, estoy nomás esperando que aparezca un hombre de verdad, con futuro, no un tipo que cree que calcetas de Darth Vader cuentan como zapato formal. Pero lo peor vino después. Un día antes de la propuesta, escribió en el grupo, creo que Ricardo me va a pedir matrimonio mañana en la cena. Voy a fingir sorpresa. Quiero ver el anillo. Si es de menos de 2 quilates, me levanto y me voy. O sea, había planeado humillarme desde el principio. La chica metódica que planeaba todo, planeó mi vergüenza. Miguel me mandó los pantallazos. Los imprimí, solo para estar seguro de que no estaba loco. Después de eso, bloqueé a Valeria en todo y me fui de nuestro depa en menos de 24 horas. Ella me llamó 47 veces ese día, pero yo ya había cerrado ese capítulo. Ese grupo de WhatsApp, sin querer, me cambió la vida. Renuncié a mi trabajo aburrido donde apenas ganaba lo suficiente para pagar su anillo y volví a estudiar ingeniería de software. Descubrí que, cuando no pasas los fines de semana en catas de vino o cursos de cocina para parejas, te sobra buen tiempo para aprender a programar. 6 años después, creé una app que ayuda a la gente a organizar sus finanzas y hacer presupuestos. La vendí por $4.2 millones. Y sí, todavía uso mis calcetas de Darth Vader todos los días. Mi esposa, Mariana, me regala un par nuevo cada Navidad, porque le parecen lo más. En Madrid, todavía siento el aire frío de esa mañana cuando todo cambió. Me desperté con un nudo en el estómago, casi como una premonición. Hacía solo una semana había enterrado el anillo debajo del viejo olivo en el jardín de mi apartamento. Ese gesto no fue solo simbólico, fue un cierre necesario. Caminé despacio por el salón, con mi portátil bajo el brazo, recordando las risas forzadas del restaurante, las miradas cómplices de la familia de Valeria, el silencio sepulcral. Pero hoy, algo era distinto. Había una llamada perdida de Miguel y, al abrir mi WhatsApp, el chat del grupo de ellas seguía ahí. Congelado, pero no desaparecido. Cené un café y me vestí con la chaqueta que llevaba cuando fui al restaurante. Intentaba recuperar esa parte de mí que sentía olvidada, pero el peso de la traición aún me oprimía el pecho. A las 8 de la mañana, recibí un mensaje anónimo. Revisa tu correo. Mi pulso se aceleró. Subí al despacho improvisado en mi apartamento y, con el corazón palpitando, abrí el email. Allí estaba, un archivo zip con fotos, pantallazos y un documento de texto con notas. No era mi estilo volver a esa zona oscura, pero algo en mi interior gritaba. Esto es el principio. En las fotos,
Valeria aparecía en reuniones familiares, sonriendo con falsedad. Pero lo más perturbador eran los chats internos donde ella planeaba evaluar a cada uno antes de decidir si merecían su compromiso planificado. Vi su calendario digital lleno de fechas, presupuestos y notas sobre estatus social. Al lado aparecían nombres de las amigas, con sus roles: Camila, apoyo emocional, risas obligatorias; Clara, espía, revela debilidades, etc. Me quemaba el estómago. ¿Cómo podía alguien que te prometía un futuro tan perfecto causar tanto daño por mera diversión estratégica? Guardé todo en una carpeta cifrada. Mi cabeza empezó a hacer clic. Esto era mucho más que una humillación. Era un plan orquestado con frialdad. No podía quedarme pasivo. Esa misma tarde contacté con un antiguo profesor de la universidad que se dedicaba a la ciberseguridad. Le sugerí que analizara los metadatos de los archivos, las posibles filtraciones y su origen. «Hay que estar preparado», le dije entre dientes. Su respuesta fue directa. «Si esto es real, estás ante algo serio. Hazlo bien, sin prisa y sin dejar rastro». Al atardecer, quedé con Miguel en un bar céntrico de Malasaña. Lo vi nervioso, llevaba en la mano un sobre marrón. Sus ojos, a mitad de conciencia y culpa, me contaron que Camila había desaparecido de su vida. Estaba devastada. Me entregó más pantallazos, mensajes amenazadores, chistes crueles. «Es mucho más profundo de lo que pensamos», murmuró. Yo lo escuchaba, con la mandíbula apretada. Habían pasado 2 semanas desde que lo dejamos todo, y como si un volcán latente se hubiera despertado, sabía que eso era solo el comienzo. Le dije: «No voy a vengarme por venganza, voy a exponer esto, pero con estrategia». Y él asintió. Una idea empezó a formarse. Un proyecto que combine mi aplicación financiera con un módulo educativo sobre ética digital y relaciones. Así, todo esto no se convertiría solo en una herida personal, sino en una fuerza para cambiar vidas. Al regresar a casa, encendí mi ordenador y comencé a esbozar una arquitectura de app, con un módulo secreto que analizara comportamientos en redes cerradas, pero también donde reunir testimonios anónimos de otros que hubieran sido víctimas de gente controladora como Valeria. Estaba nervioso, emocionado, aterrado, todo al mismo tiempo. Cerré el portátil y me senté mirando por la ventana del salón. Las luces de Madrid brillaban. El eco de un nuevo comienzo resonaba en mis oídos. Tenía la información, la pasión, los recuerdos intactos, pero faltaba algo. ¿El catalizador? De pronto, recibí una alerta en el móvil, un mensaje en un foro privado donde alguien pedía ayuda. Decía que una chica planificadora lo estaba preparando para fallar públicamente. Era otro caso, otro posible Valeria. Mi dedo tembló sobre la pantalla. Sabía que aquella era la chispa que necesitaba. Cuando leí ese mensaje en el foro, algo dentro de mí se tensó. El usuario anónimo describía con una precisión escalofriante todo lo que yo había vivido con Valeria. Decía: «Ella sabe exactamente lo que decir. Siempre está 3 pasos por delante. Me hace sentir que soy un proyecto, no una persona». No puso nombres. Solo firmó como D. Ortega. Pero lo suficiente para hacerme levantar del sofá de un salto. Sentí que no estaba solo, que mi historia no era un caso aislado. Era un patrón. Esa noche no dormí. Abrí una hoja en blanco en mi ordenador y escribí en el encabezado: Proyecto Oliva. Le puse ese nombre por el olivo bajo el cual enterré el anillo. Quería que fuera un recordatorio de que incluso lo que nace torcido puede echar raíces fuertes si se planta en el lugar correcto. Empecé a bosquejar la estructura del módulo de testimonios: usuarios anónimos, opción de denunciar abusos emocionales, IA para detectar patrones tóxicos, y un pequeño sistema de alerta temprana para relaciones manipuladoras basado en lenguaje emocional. Era ambicioso, pero si lo lograba, podía salvar a muchas personas del tipo de relación que yo viví. A la mañana siguiente, fui al coworking donde solía trabajar antes de dejar mi empleo. Allí, como un fantasma del pasado, me crucé con Clara. Sí, la misma del grupo de Valeria. Ella era diseñadora freelance, bastante reconocida en su medio. Nos miramos. Su expresión fue la de alguien que ha visto un muerto. «Ricardo, no sabía que seguías en Madrid», dijo, con esa sonrisa tensa de quien quiere fingir normalidad. «Estoy más presente que nunca», respondí, directo, sin tiempo para juegos. Ella trató de cambiar de tema, pero entonces solté: «Sabes lo que ella hizo, y sabes que tú ayudaste». El silencio que siguió fue tan largo que pude oír la máquina de café a 10 metros de distancia. Clara bajó la vista. Su mano temblaba sobre la mesa. «No era lo que parecía», murmuró. «Solo seguíamos la corriente. Valeria es intensa. Y a veces da miedo». «¿Miedo?»,
le espeté con un amargo sabor en la boca. Miedo tenía yo, arrodillado frente a toda tu familia, mientras ella planeaba cómo reírse de mí después. Clara no dijo nada, solo sacó su móvil, buscó algo y me mostró un mensaje. Era de Valeria. No te acerques a Ricardo, él puede arruinarte con lo que sabe. Entonces entendí, no solo yo estaba en su mira, ella tenía miedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quieres limpiar tu nombre?, le pregunté a Clara. Ayúdame. Clara asintió. Me pasó una carpeta con archivos que guardó por si acaso. Capturas, audios, incluso un PDF que Valeria había compartido con indicadores de hombres casables según nivel de ingreso, proyección profesional y estética. Era monstruoso, una especie de guía de caza de pareja. Con eso, ya no tenía excusas para quedarme callado. Esa misma semana empecé a diseñar la primera versión funcional del proyecto. Miguel se ofreció a ayudarme con la parte de backend. Y Clara, curiosamente, se convirtió en mi diseñadora de UX. No sé si por culpa, redención o miedo, pero era eficiente. Mientras trabajábamos, me llegó un correo cifrado desde una cuenta oculta. El asunto decía, la historia completa no te la contó nadie, hay más personas. Y adjuntaba una nota, Valeria no es quien tú crees. Investiga a su padre, empieza por Almería. Me quedé paralizado. Ese mismo día, cogí el tren rumbo al sur. Recuerdo bien ese viaje a Almería. Me senté junto a la ventana del tren, con la carpeta de documentos en mi mochila y los ojos fijos en el paisaje que cambiaba lentamente. Era la primera vez que me alejaba tanto desde que todo explotó. Pero no era un viaje de escape. Esta vez yo iba tras las respuestas. El correo anónimo seguía dándome vueltas en la cabeza. ¿Por qué alguien querría que investigara al padre de Valeria? ¿Qué clase de verdad podía cambiar mi percepción de todo lo que había vivido? Me sentía como en una novela de conspiración, pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que todo fuera cierto. Al llegar, el calor de Almería me golpeó como una bofetada. El aire olía a sal, a historia. Tomé un taxi hasta un pequeño pueblo costero, donde según mis notas, el padre de Valeria, don Ramón Casals, tenía propiedades. La zona era tranquila, casi adormecida, pero bastaron unas pocas conversaciones en la taberna local para empezar a ver las grietas en la fachada. ¿Don Ramón?, pregunté al camarero. ¿El que tenía la empresa de construcción? El hombre dejó de limpiar el vaso y me miró con una mezcla de cautela y lástima. ¿Eres periodista? Algo así. Ese hombre desapareció de aquí hace años, después del escándalo. ¿Qué escándalo? Me indicó con la cabeza que lo siguiera fuera. En la parte trasera, encendió un cigarro y, tras una larga calada, soltó. Ramón Casals fue acusado de desviar fondos de un proyecto de viviendas sociales. Usó el dinero para comprar terrenos a nombre de su hija. Todo se tapó porque tenía contactos en Madrid. Pero los del pueblo no olvidamos. Sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Terrenos a nombre de Valeria? Ella siempre decía que su padre había trabajado duro para que ella tuviera una base sólida. La base era corrupción, lavado de dinero, un legado construido sobre mentiras. Volví al hostal, con la cabeza hirviendo. Llamé a Miguel y le conté todo. Le pedí que revisara registros de propiedades en la zona, empresas relacionadas, cualquier vínculo entre Valeria y ese dinero. Mientras hablábamos, él recibió un mensaje de Clara. Había más. Acabo de encontrar, dijo Miguel, un archivo que Clara no había querido compartir. Es un audio. Valeria confiesa que ella sabía lo del fraude y que estaba usando la información para asegurar su posición en la empresa donde trabajaba. ¿Chantaje? Peor. Manipulación institucional. Esa noche no dormí. Me pasé horas organizando los archivos, creando una línea de tiempo, cruzando datos. Ya no era una cuestión de venganza personal. Era una trama que involucraba dinero sucio, manipulación emocional y una red de encubrimientos que iba más allá de nuestras heridas personales. Y justo cuando creía que nada más podía sorprenderme, recibí una llamada a las 3 de la mañana. Era Clara. Estaba llorando. Ricardo, encontré algo. En los correos de Valeria hay un nombre que aparece una y otra vez. Elena Casals. Y no es su hermana, no es su madre, es su hija. Se hizo un silencio tan profundo que podía oír el crujido de las sábanas. Valeria tiene una hija, y nadie lo sabe. No sé cuántos minutos pasaron desde que Clara me dijo eso, que Valeria tenía una hija, y que nadie lo sabía. Mi primera reacción fue reír, no por burla, sino por puro nerviosismo. Era como si cada capa que quitaba de su historia revelara un abismo aún más profundo. ¿Estás segura de eso?, le pregunté a Clara, mientras caminaba descalzo por la habitación del hostal. Sí, tengo los correos, y hay fotos. Están en un álbum privado. Elena nació hace 6 años.
Valeria la dejó al cuidado de una mujer en Oviedo. Aparece registrada como prima lejana, pero la mujer le escribe correos como mamá Valeria. Me senté en la cama, con el cuerpo rígido. Elena, 6 años. Eso significaba que Valeria ya era madre cuando me arrodillé frente a ella, con un anillo de 3.000 euros en la mano. Nunca me dijo nada. Nunca mostró rastro alguno. ¿Cómo se puede ocultar una vida entera así? Clara siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Mi mente volvía a cada gesto, cada palabra, cada mentira encubierta con una sonrisa. Siempre pensé que el dolor más grande era el rechazo. Me equivocaba. Era la traición al alma. Volví a Madrid el día siguiente. Al llegar, me encerré en mi apartamento y revisé los archivos que Clara me había enviado. Allí estaba, una foto borrosa de una niña de ojos grandes, con un disfraz de Darth Vader. No pude evitar llorar. El mundo es irónico hasta en sus tragedias. Contacté a Miguel. Le pedí que confirmara la identidad de la mujer en Oviedo. En menos de 48 horas me llamó. Se llama Teresa Alonso. Tiene 57 años. Viuda, vive sola. Y sí, tiene registrada la custodia temporal de Elena Casals. En los papeles, figura como madre fallecida. ¿Fallecida? Una estrategia legal. Valeria mintió para evitar vínculos oficiales. No supe qué hacer con esa información. Durante días anduve como un fantasma por la ciudad. Me encontraba con rostros que no reconocía, sonidos que me atravesaban como cuchillas. ¿Cuántas versiones de Valeria había? ¿Y cuál de ellas era la real? Tomé una decisión que me cambió para siempre. Fui a Oviedo. El viaje fue silencioso, largo, tenso. Me sentía como si cargara un cadáver emocional en el pecho. Cuando llegué a la pequeña casa de Teresa, toqué la puerta con una mezcla de culpa y determinación. Me abrió una mujer de rostro severo, pero mirada honesta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó desconfiada. Soy Ricardo. Necesito hablar contigo sobre Valeria. Sus ojos se agrandaron. Por un segundo pensé que cerraría la puerta en mi cara. Pero en vez de eso, me hizo pasar. Me ofreció café. El silencio entre nosotros era tan espeso que costaba tragar. Sabía que alguien vendría algún día, dijo finalmente, pero pensé que sería para llevarse a la niña. No vengo a eso. Entonces, ¿a qué? A entender, a saber la verdad. Me contó todo. Cómo Valeria apareció un día, embarazada, sola, desesperada. Cómo prometió regresar después del parto, y no lo hizo. Mandaba dinero, sí, pero siempre con condiciones. Nunca cartas, nunca visitas, nunca amor. Elena pensaba que su madre había muerto, y Teresa, por protección, nunca lo negó. ¿Por qué aceptaste?, pregunté, con la voz quebrada. Porque todos merecen ser amados, aunque sea a través de una mentira piadosa. Volví a Madrid con el alma rota en 1000 pedazos, y una decisión. No iba a destruir a Valeria con odio, iba a hacerlo con la verdad. Pero justo cuando empezaba a organizar todo lo que sabía, recibí un mensaje de voz anónimo. Estás yendo demasiado lejos, Ricardo. No metas a Elena en esto. No te metas con la familia Casals. No sabes de lo que somos capaces. El mensaje de voz duró exactamente 11 segundos, pero fue suficiente para helarme la sangre. La voz era masculina, disfrazada con un filtro digital, pero no tan bien como creía. Había algo familiar en el tono, una cadencia que reconocía, aunque aún no podía ubicarla. Lo reproduje 1, 2, 5 veces. Cada repetición parecía más amenazante que la anterior. No te metas con la familia Casals. Esa frase no era una advertencia, era una sentencia. Y lo peor era saber que ya me había metido hasta el cuello. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban vigilándome? ¿Sabían que había estado en Oviedo? ¿Tenían ojos sobre Elena? Mi instinto fue llamar a Teresa. Le conté del mensaje. No me sorprendió su reacción. Ricardo, ellos tienen contactos en muchos lugares. Políticos, empresas, fundaciones. Si van a amenazar es porque ya están nerviosos. Y si están nerviosos, estás cerca de algo grande. ¿Y Elena? ¿Está segura? Siempre lo ha estado. Pero ahora, más que nunca, la cuidaré con mi vida. Ese «con mi vida» no me pareció una frase hecha. Volví a mi escritorio. Abrí el archivo del Proyecto Oliva y empecé a organizar todo en carpetas protegidas. Testimonios, audios, correos, notas manuscritas, hasta un mapa donde trazaba cada conexión entre las personas involucradas. Pero el miedo ya se había instalado. Esa noche no dormí. No podía apagar las luces. Cada sombra parecía una amenaza. Cada ruido, un aviso. A la mañana siguiente, fui a encontrarme con Miguel y Clara en un coworking nuevo que habíamos rentado. Al llegar, noté que Clara tenía los ojos enrojecidos. «No vas a creer lo que pasó anoche», dijo, casi sin voz.
Había recibido un sobre en su buzón, sin remitente. Adentro, una foto suya con su hermana pequeña en la universidad y una nota escrita a mano. Algunas hermanas no viven lo suficiente para graduarse. No olvides eso. La sala se volvió un congelador. Miguel apretó los puños y golpeó la mesa con fuerza. Esto ya no es un juego. Están cruzando límites peligrosos. Eso significa que tenemos algo valioso. Algo que les duele, respondí, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Pasamos horas revisando los archivos buscando algo que pudiera dar sentido a todo. Y ahí apareció. Un correo de Valeria a su padre, fechado hace 3 años. En él le adjuntaba un documento escaneado. Un contrato de terrenos, en Marruecos, a nombre de una fundación que yo no conocía, Fundación Horizonte Blanco. Miguel hizo una búsqueda rápida. Está registrada como ONG educativa, pero en sus registros fiscales, esto no es una fundación, es una tapadera. ¿De qué tipo? Ricardo, esta fundación tiene movimientos bancarios por más de 4 millones de euros solo en 2022. Y aparecen nombres que ya hemos visto. Una de las amigas de Valeria, su tío, y un político local de Madrid. Nos miramos. Las piezas encajaban. Valeria no solo manipulaba personas, era parte de una red de lavado de dinero. Entonces supe que ya no era solo un ajuste de cuentas, era una denuncia. Esa noche preparé una carta anónima con documentos clave y la envié a un periodista de investigación del país que había destapado escándalos similares. No firmé con mi nombre, solo puse: si algo me pasa, esto es solo la primera entrega. A las 3 de la madrugada, mi móvil vibró. Era un mensaje de voz de Valeria. Sé que eres tú, Ricardo. No hagas esto. No tienes idea del daño que puedes causar. Y no solo a mí. Hay cosas que ni tú entenderías. El tono no era de amenaza, era de miedo. Al escuchar la voz de Valeria esa madrugada, no pude evitar un estremecimiento. Por primera vez, no sonaba altiva ni calculadora. Sonaba humana, asustada, confundida, culpable. Y eso me perturbó más que cualquier amenaza anterior. Volví a escuchar el mensaje. No era largo, pero había algo que no me dejaba en paz. La última frase: hay cosas que ni tú entenderías. ¿Qué podía ser tan grave que incluso ella, la mujer que planificaba humillaciones como si fueran cenas de gala, temía enfrentar? Pasé la mañana caminando por el Retiro, intentando ordenar mis pensamientos. Madrid seguía su ritmo mientras el mío se fragmentaba. Cada paso era un eco de la voz de Valeria en mi cabeza. Decidí escribirle, no desde la rabia, sino desde la necesidad de saber. Valeria, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué? Ya no es por nosotros. Pero si hay alguien en peligro, necesito saberlo. No por ti, por Elena. Pasaron horas. Ninguna respuesta. Hasta que, al caer la noche, recibí un correo. No tenía asunto. Solo un archivo adjunto llamado perdón.mp4. Dudé en abrirlo. Algo en mí sabía que ese archivo iba a cambiar todo. Pero lo hice. Era un vídeo grabado desde lo que parecía ser un coche estacionado frente a una clínica. Valeria miraba a la cámara, sin maquillaje, ojeras marcadas, ropa común, nada de su habitual máscara de perfección. Ricardo, esto no es fácil. Supongo que ya sabes lo de Elena. Sí, es mi hija. La tuve cuando tenía 22 años. Fue una violación. Nadie lo supo. Ni siquiera mi familia. Solo Teresa. Por eso ella me ayudó. Por eso desaparecí por un tiempo. Pero al volver, decidí construir una versión de mí que no pudiera ser herida. Fuerte, ambiciosa, intocable. Pero, en el camino, me convertí en algo peor. La cámara tembló. Valeria respiró hondo. Mi padre me enseñó a mentir, a usar, a negociar emociones como si fueran acciones en bolsa. La Fundación Horizonte Blanco. No la fundó él, la heredó. De su padre. Es una red. Yo no quería participar, pero cuando amenazaron con quitarme a Elena, hice lo que me pidieron. Chantajeé, oculté, rompí vidas, incluso la tuya. Y lo siento, no por mí, por ella. Porque si me pasa algo, Elena no tiene a nadie más. El vídeo terminó con un susurro apenas audible. Te lo confío, protégela. Sentí que el mundo giraba más lento. La confesión había reescrito toda la historia. Valeria no era solo una villana. Era una víctima. Un engranaje más en una máquina que venía de generaciones. Un monstruo fabricado por otros monstruos. Esa noche, me senté con Clara y Miguel, y les mostré el vídeo. Clara lloró en silencio. Miguel cerró los ojos, apretando los puños. Nadie dijo nada durante minutos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara finalmente. Exponer todo, pero con cuidado. No podemos ser impulsivos, no si Elena está en el medio. El día siguiente contactamos al periodista de El País de forma segura.
Le dimos más documentos, incluyendo el vídeo. Su reacción fue inmediata. Era la historia del año. Pero necesitaba más. Quiero entrevistarla. A Valeria. En persona. Antes de publicar algo, dijo el periodista. La idea nos aterrorizó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Valeria desaparecía antes? Pero no teníamos muchas opciones. Así que le escribí a Valeria, proponiéndole el encuentro. Su respuesta llegó rápido. Está bien, pero no iré sola. Y tú tampoco deberías. Nos citó en una finca privada a las afueras de Toledo. Sábado, al atardecer. No sabíamos si volveríamos. Llegamos a la finca en Toledo un sábado al atardecer. El camino era de tierra, rodeado por olivos y un silencio tan espeso que parecía ensayado. Clara conducía. Miguel iba en el asiento trasero, con un pendrive escondido en el calcetín. Yo tenía en la mochila copias físicas de todo lo que habíamos reunido hasta ese momento. La cita con Valeria no era solo un encuentro, era una confrontación con el pasado, y con el presente que ella había moldeado con mentiras. La finca parecía abandonada, portón de hierro forjado, paredes cubiertas de hiedra. En la entrada nos recibió un hombre vestido de negro, alto, inexpresivo. Le mostré mi DNI sin que me lo pidiera. Asintió y nos hizo pasar. No dijo una palabra. Nos llevó a un pequeño salón con chimenea encendida y cortinas pesadas que mantenían el lugar en una penumbra acogedora, pero opresiva. Y allí estaba ella, Valeria, vestida de manera sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido. A su lado, una figura que no esperaba ver. «¿Papá?», dijo Miguel, con una mezcla de incredulidad y rabia. Sí, el padre de Miguel, don Arturo Gómez, ex embajador, figura pública respetada, también miembro del consejo directivo de una ONG de cooperación internacional, llamada Horizonte Blanco. Mi corazón se detuvo por un segundo. Todos los hilos llevaban ahí. Valeria se levantó. Su voz era firme, pero temblorosa. Sé que esto parece una trampa, pero no lo es. Él también fue víctima, como yo, como tú, Ricardo, como muchos. Miguel estaba blanco. Clara no podía apartar los ojos del suelo. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, seco, directo. Don Arturo dio un paso adelante. «La fundación no es lo que parece. Se creó hace más de 30 años como un proyecto limpio, real, pero fue infiltrada por empresarios sin escrúpulos, por políticos, por gente, como el padre de Valeria. ¿Y tú?», espetó Miguel. «¿Eres parte o víctima?». Fui cómplice, por ignorancia al principio, luego por miedo, pero cuando descubrí lo que hacían con los niños, con las finanzas, ya era tarde para salir, y Valeria fue usada como moneda de cambio. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de odio contenido, pero también de comprensión. «Mi padre me ofreció una salida cuando cumplí 20 años. Me dijo, o trabajas con nosotros o no verás nunca más a tu hija». Y yo acepté. Sentí un vacío en el estómago. Era demasiado, demasiado oscuro, demasiado sucio. El periodista de El País llegó unos minutos después. Se presentó con calma, instaló su grabadora y dijo simplemente, «Hablen, desde el principio». Y lo hicieron. Valeria narró cada paso, desde los primeros chantajes hasta cómo le ofrecieron manipularme como prueba de fidelidad. Su vida era un laberinto de decisiones tomadas bajo amenaza y otras por pura rabia. Cada palabra era una confesión, una daga, una liberación. Cuando terminó, el periodista apagó la grabadora. Todos nos quedamos en silencio. «Publicaré esto, pero entiendan, sus vidas van a cambiar, para siempre. No hay vuelta atrás». Nos despedimos sin abrazos, sin promesas, solo con una mirada que decía, «Aún no estamos a salvo». En el coche, de regreso a Madrid, Miguel no dijo una sola palabra, hasta que al llegar a mi apartamento, me miró y dijo, «Mi padre no saldrá vivo de esto, y lo sabe». Esa noche recibí un mensaje de Clara. Encontré otro archivo, está cifrado, pero el remitente es el abogado personal de Valeria. El título dice, «Testamento Casals, solo abrir si muero». Y así, volvimos al principio del miedo. Cuando Clara me mandó el mensaje con ese asunto, Testamento Casals, solo abrir si muero, supe que estábamos cruzando una línea de la que ya no habría regreso. Ese archivo no era solo un documento legal, era una despedida anticipada, una confesión final, o quizás una bomba. Nos reunimos esa misma noche en mi apartamento. Clara trajo su portátil, Miguel un par de cervezas que nadie tocó. El ambiente era espeso, como si el aire estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Clara tardó más de 1 hora en descifrar la clave. Fue Miguel quien finalmente la desbloqueó, después de darse cuenta de que Valeria había usado el segundo nombre de su hija y la fecha en que la dejó con Teresa como contraseña,
Elena 33317. Cuando el documento se abrió, lo primero que vimos fue un vídeo incrustado. Valeria, sentada en lo que parecía una habitación de hotel, con la cara cansada, la voz pausada y la mirada directa. No hablaba como la mujer que conocimos, ni siquiera como la que confesó en Toledo. Era otra, una Valeria vencida, pero lúcida. Si estás viendo esto, es porque ya no puedo seguir. No porque me hayan quitado la vida, sino porque decidí desaparecer. Lo intenté todo. Intenté exponerlos. Intenté proteger a Elena. Pero este sistema, este monstruo, es más grande que yo. Y tú, Ricardo, tú fuiste la única persona que no intenté usar. Sentí un nudo en la garganta. Miguel apretó la mandíbula. Clara lloraba en silencio. Este documento contiene las pruebas completas de las operaciones ilícitas de la Fundación Horizonte Blanco. Transferencias, nombres, vínculos políticos, todo. Incluye también información sobre propiedades en Marruecos, Andorra y Suiza. El archivo está cifrado por capas. Ricardo, tú tienes la clave principal. Está en el olivo, en el lugar donde enterraste el anillo. Me paralicé. ¿Cómo lo sabe?, murmuró Clara. Porque ella lo sabía todo, respondí, apenas audible. El vídeo terminó con una frase que me persigue hasta hoy. Dile a Elena que su madre no fue buena, pero que intentó ser valiente. Guardamos todo. No dijimos nada más esa noche. Cada uno volvió a su casa como si regresara de un funeral. Yo, al menos, sentía que algo había muerto de verdad. A la mañana siguiente, fui al jardín del viejo apartamento donde viví con Valeria. El olivo seguía allí, las raíces fuertes, las ramas altas. Cavé con mis propias manos. Entre la tierra húmeda, encontré la pequeña caja de madera donde había dejado el anillo. Pero no solo eso. Había una nota envuelta en plástico. Si decides perdonarme algún día, este será tu cierre. Si decides destruirme, que sea con justicia. Llevé la nota y la caja con el anillo al apartamento. Dentro de la caja, metido en un falso fondo, había un pendrive, la llave, la última pieza. Con eso, entregamos toda la información al periodista. Nombres, fechas, documentos, testimonios, el dossier completo. Pasaron 3 semanas sin que se publicara nada. El periodista nos pidió paciencia. Estaban validando fuentes, verificando identidades, protegiendo a testigos. Pero el silencio era insoportable. Entonces, una mañana, encendí la televisión y vi el titular en la portada de El País: La Fundación del Horror, Red Internacional de Fraude y Manipulación Emocional Expuesta. Valeria no fue mencionada por nombre en el primer artículo, pero sí aparecían los hombres detrás del entramado. Su padre, políticos, empresarios, incluido el padre de Miguel. Esa misma noche, me llegó un correo de una cuenta que no reconocía. Lo lograste, pero aún no se ha terminado. Nos volveremos a ver. No tenía firma, no tenía remitente, pero yo sabía quién lo había escrito. Después de la publicación del reportaje, Madrid entera pareció exhalar, como si todos hubieran estado conteniendo el aliento sin saber por qué. Las noticias se expandieron como fuego. Arrestos, congelamiento de cuentas, investigaciones abiertas en varios países. El nombre Casals dejó de ser sinónimo de poder. Pasó a significar algo mucho más oscuro. Un linaje roto. Yo observaba todo desde lejos, casi como un espectador de una película que había escrito sin querer. Clara se mudó de vuelta a Barcelona. Miguel se distanció un poco, pero me escribía de vez en cuando. Seguía procesando lo de su padre. A veces, entre líneas, dejaba entrever que todavía no sabía si lo odiaba o lo compadecía. Y lo entendía. Hay heridas que no cierran, solo se convierten en parte de ti. Yo volvía a enfocarme en mi aplicación. Había dejado el proyecto Oliva en pausa, pero ahora sentía que era el momento de lanzarlo. No como un arma de venganza, sino como una herramienta real para ayudar a otros a detectar relaciones tóxicas, manipulación emocional y patrones abusivos. Llené el código de pequeñas señales escondidas, frases, fechas, detalles que solo los que conocieron mi historia entenderían, como un homenaje silencioso. Y entonces, una tarde cualquiera, recibí una carta real, papel, sobre, sello, mi nombre escrito a mano. Era de Teresa. Querido Ricardo, Elena ha comenzado a preguntar por su madre. Tiene 6 años y la mirada de quien ya entiende más de lo que debería. Me pregunta si hay fotos, si hay cartas, si hay historias. Me dice que sueña con una mujer que la mira desde lejos y le sonríe. No sé si debo contarle todo, pero creo que tú podrías ayudarla a entender lo mejor de Valeria, lo poco que aún se puede salvar. Si algún día quieres conocerla, aquí estaremos. Leí esa carta al menos 10 veces. Lloré. No por Valeria, por Elena. Una semana después,
Fui a Oviedo. Llevaba en la mochila el anillo, no para entregarlo, solo para recordar de dónde venía todo. Teresa me recibió con un abrazo silencioso. Me llevó al jardín trasero, donde una niña jugaba con una espada de juguete y una capa negra. ¿Tú eres Ricardo?, preguntó ella, sin dejar de mover la espada. Sí. ¿Y tú eres Elena? No. Hoy soy Darth Vader. Sonreí. Jugamos durante horas. Hablamos de todo y de nada. Teresa me observaba desde la cocina. Al despedirme, Elena se acercó y me dijo: «Mi mamá está muerta, ¿verdad?» Me quedé en silencio. «A veces. Pero hay días en que está viva en ti», le respondí, sin saber de dónde salieron esas palabras. Esa noche, al volver a Madrid, encontré una noticia breve en la edición digital de El País. Empresaria desaparecida podría estar vinculada a escándalo internacional. No la nombraban, pero sabíamos de quién hablaban. Y yo sabía que ella estaba viva, porque una semana después recibí un paquete sin remitente. Dentro, un par de medias, negras, con pequeños cascos de Darth Vader, y una nota: «Gracias por no destruirme por completo. Elena te recordará con cariño. B». Han pasado 3 años desde aquella carta. 3 años desde que me senté en aquel jardín en Oviedo, frente a una niña que jugaba a ser un villano, y me devolvió a la vida. Mucho cambió desde entonces. Miguel ya no vive en España. Se fue a Copenhague con una beca en ética digital. Lo que vivió con su padre lo empujó a buscar sentido, a encontrar una manera de evitar que otros vivieran lo mismo. Todavía hablamos. A veces me manda fotos de sus clases, de cafés nórdicos con nombres impronunciables. Me dijo una vez: «A veces odio a mi padre, Ricardo, pero me gusta pensar que estoy arreglando el daño que él ayudó a causar. Y eso ya es algo». Clara siguió diseñando. Se reinventó como activista. Desarrolló talleres para mujeres que viven relaciones tóxicas. Publicó un libro, Manual para escapar del plan perfecto. En la dedicatoria escribió: «A quien me enseñó que la verdad, incluso cuando quema, es mejor que una vida sin cicatrices». No mencionó mi nombre. No hacía falta. El padre de Miguel, don Arturo, fue juzgado y condenado a 7 años por encubrimiento y lavado de dinero. Nunca más volvió a hablar con su hijo. No pidió perdón. No dio explicaciones. Murió en prisión hace 6 meses. Miguel no fue al entierro. La Fundación Horizonte Blanco fue desmantelada. Varios políticos perdieron sus cargos. Otros huyeron. Un escándalo que sacudió la base misma de varias instituciones. Aún hay procesos abiertos, pero el sistema, ese monstruo, sigue respirando. Aunque ahora, al menos, muchos saben su nombre. Teresa sigue en Oviedo. Cuida de Elena como si fuera su hija biológica. Me manda cartas cada Navidad, con dibujos hechos por ella. Una vez, Elena dibujó a un caballero oscuro con capa y una sonrisa triste. Dijo que era yo. Lo guardo enmarcado en mi oficina. Entonces, yo sigo en Madrid. El proyecto Oliva se convirtió en una app reconocida internacionalmente. Ayuda a miles de personas a identificar patrones de abuso emocional. Se usa en escuelas, universidades, centros comunitarios. No gano millones, pero sí duermo tranquilo. Conocí a alguien. Se llama Marina. La conocí en una charla sobre resiliencia emocional en Granada. Es psicóloga, fuerte, sarcástica, y tiene la capacidad de mirarme como si pudiera ver lo que hay detrás de todo este relato. No sabe toda la historia, solo lo esencial. Y por ahora, eso basta. A veces cuando cae la noche, saco la caja del anillo. La misma, todavía con tierra entre las ranuras. Dentro, ahora guardo algo distinto. Una foto de Elena vestida de Darth Vader, una carta de Teresa y el último mensaje de Valeria. Nunca más supe de ella. Nunca hubo confirmación oficial. Algunos dicen que está en Argentina, otros que murió en Marruecos. Yo creo que simplemente se deshizo del mundo que la había deformado. Y quizás, en el fondo, eso fue lo más valiente que hizo. Esta historia no tiene héroes puros, solo personas que sobrevivieron, y eso, a veces, es más que suficiente.